Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Rompiendo el Límite. Hoy estoy muy emocionado porque tenemos un episodio muy especial. Muy especial ¿por qué? Porque traemos una invitada de lujo. Y antes de introducirosla y contaros quién es, os voy a contar mi experiencia de cómo he llegado a ella, que ha sido todo muy casual, pero bueno, quienes me conocéis sabéis que yo creo poco en las casualidades. Y es que, claro, los que me seguís sabéis que, aparte de psicólogo, también soy actor, soy intérprete. Y resulta que un día en Instagram me encontré con esta chica que también tiene un podcast, que también es actriz. Y dije, ostras, me interesa. Y me metí y empecé a escucharla, en inglés, por supuesto, pero no por ello es menos interesante, por supuesto, sino que empecé a escucharla y encontré muchas cosas que resonaban conmigo. Y me dije, pues vamos a intentar contactar con ella a ver si le apetece colaborar, porque, bueno, pues me interesa traeros la gente más interesante posible y, como es la mar de simpática, pues accedió y aquí la tenemos. Entonces paso a presentarla. Su nombre es Denise, lo digo bien, ¿no? Denise Borrat, ¿verdad? Sí, Sí. y es la host de un podcast que se llama The Actors Vow, que, bueno, ella me corregirá, pero bueno, traducido sería como el juramento o la promesa del actor. Y bueno, hola Denise, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy contento de tenerte aquí en el programa. Gracias a ti por esta introducción tan bonita. Uy, pues bueno, no menos que lo que te mereces, por supuesto. Bueno, mi opinión, por lo menos. Gracias. Bueno, y no me quiero enrollar mucho, que vamos a ir al turroncio. Quiero saber, y me gustaría preguntarte a ti ya directamente, Denise, que nos hables un poco de ti, ¿no? ¿Quién es Denise Borraz y cuál es tu background? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es...? Buena pregunta. A veces yo también me lo pregunto. Yo pues soy una actriz de Lleida, española, y empecé desde muy pequeña en el teatro. Empecé a los 8 años, subí a un escenario y supe que quería ser actriz. Y desde esa edad ya sabía que quería ir a estudiar a Estados Unidos, actuación. Y mis padres en esos tiempos pensaban, bueno, son cosas de críos, ¿verdad? O Sí. sea, ha visto una película y quiere ir ahí. Pero yo a los 12 o los 13 ya me puse por internet a ver qué tenía que hacer para ir a Estados Unidos, especialmente a Nueva York. Ahí quería ir porque es la cuna del arte dramático. Caray, sí. Y a los 17 pues me fui, hice audiciones, me aceptaron y me fui a estudiar a Nueva York y de ahí estudié y luego ahora estoy en Los Ángeles y soy una actriz aquí en Los Ángeles. Qué maravilla, qué maravilla. Tengo una envidia extraordinaria. O sea, digamos que entonces que tú sentiste esta pulsión desde muy pequeña. Y esto, Sí. yo escuchándote, porque lo comentabas, no recuerdo en qué episodio, para que veas que te escucho. Sí, Sí, sí. que me encanta. De hecho, es una cosa de las que me resonó, porque yo de pequeño también tuve una experiencia similar y también noté esta pulsión, pero bueno, me ha faltado la parte internacional, pero bueno. Bueno, es muy interesante. De hecho, la primera pregunta que pregunto es ¿por qué te metiste en la actuación, verdad? Y me encanta porque la mayoría de la gente es algo que te toma por completo. O sea, una vez estás en el escenario no puedes pensar en otra cosa. Y es, sí, lo que me estás diciendo. Y muchos es desde pequeños o cuando somos adolescentes. Sí, lo que pasa es que yo viví un proceso muy curioso, que es algo que cuento siempre, y es que yo de pequeño, digamos que lo sabía, pero por la presión de los padres de eso no sirve para nada tal, como que lo Sí. olvidé. Y muchos años después, a raíz de una crisis personal bastante fuerte, como que lo redescubrí y en cuanto empecé a formarme, como que de repente dije, solo quiero hacer Eso esto, sí. ¿no? Solo quiero hacer esto. Sí. Y Sí, bueno, eso pasa con la familia, es muy complicado, ¿verdad? O sea, si la familia no te apoya en esto, es una pesadilla. claro, no, mis padres no es que no me hayan apoyado, pero se han sido siempre muy pragmáticos de búscate algo Claro. que pueda sostenerte y luego ya. En mi situación fue más o menos, o sea, tuve la suerte de que mi madre sí estaba 100% en ello, pero mi padre, bueno, también me apoyó, pero él era, bueno, estudia economía o business y luego si todo va bien puedes ser actriz y ya está. Claro, claro, lo reconozco. Y bueno, este podcast habla mucho, me gusta mucho fusionar las ramas de la psicología y el teatro, que son mis dos ramas vitales principales. Y me gusta mucho hablar de los desafíos que afrontamos todos, ¿no? Y las dificultades. Entonces, desde tu experiencia, que has tenido una trayectoria súper interesante, para ti, Denise, ¿cuáles son las dificultades que consideras más importantes que tiene que afrontar un actor, un intérprete, una actriz? En general, yo diría que la más grande es creer en ti mismo. Uy, ya lo creo. O sea, esa es la número uno, ¿no? O sea, hay mil cosas que tenemos problemas, pero claro, es que el trabajo de una actriz o un actor es oír no.
cada día, ¿verdad? O sea, es lo único que hacemos. El problema no es que tengamos que ir al set cada día o al teatro. El problema es que nuestro trabajo es audicionar. Y no nos pagan por eso y lo que hacen todo el día es decirnos no, 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 no. Entonces creer en ti mismo es muy difícil y muchas veces te pasas años y años así. Y el problema es que lo que decías, hay gente a tu alrededor que te dice no vale la pena. Ya llevas 1 año así, 2 años esperando y nada pasa. Entonces llega un momento que dices, ¿qué estoy haciendo? Claro. ¿Verdad? Y tienes que creer en ti mismo para seguir y seguir. Y hay actores que siempre me acuerdo que hay un actor de Broadway que ganó un Tony a los 60 y pico años. Claro. Y me acuerdo de su discurso. Y dijo eso, dijo, he ganado mi Tony a los 60 y pico. Nunca lo hubiera pensado, la gente decía que nunca lo conseguiría. Y porque he estado todos estos años, estoy aquí ahora. Y eso me emocionó mucho, porque es la verdad. Son tantos años que nos cuesta llegar al lugar. Y hay gente que no, que tiene suerte y en unos años ya está, pero es eso, confiar en ti mismo. Claro, es que yo siempre cuando hablo con mis amigos actores o actrices, siempre comparamos la profesión como una maratón, más que hay gente que lo vive como una carrera de fondo que lo intenta y fracasa y dice, pues hasta aquí, pero los que nos dedicamos prácticamente exclusivamente a esto, pues sabemos que es eso, ¿no? Una carrera de fondo y luchando contra uno mismo también. Sí, luchando contra uno mismo. La cabeza te juega muy malas pasadas. Muy malas, muy malas. Y ya que dices eso, pues me vienes muy bien que digas eso, para preguntarte qué estrategias, ¿no?, utilizas tú o cómo te trabajas tú todas esas frustraciones, esos bloqueos, esa gestión del no que recibimos todos los días. Pues es difícil. La verdad es que hasta hace unos 2 años, no lo gestionaba. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en Nueva York y estaba haciendo teatro, lo pasaba muy mal. Tenía temporadas que lo pasaba muy mal. O no solo, por ejemplo, el no. Hay veces que estás en una obra de teatro y cuando se acaba lo pasas mal porque tienes que decir adiós a la compañía, decir adiós al personaje. A la familia. Y entonces... sí, exacto. Sí. Es una familia y el personaje que eres tú, pues ya no vas a volver a ser ese tú nunca más. Yeah. Y es muy extraño, es una sensación extraña. Entonces no lo gestionaba muy bien, pero la verdad es que cuando vine aquí a Los Ángeles es un poco hippie, como si dijéramos así. Sí, Los Ángeles es muy hippie. Entonces aquí todo es meditación y las piedras de la meditación y todas esas cosas. Mindfulness. Y al principio, pues sí, me reía un poco de eso, pero la verdad es que últimamente pues he estado meditando y eso me ha ayudado mucho, o sea, a encontrarme a mí misma y a poder estar conmigo misma. Y si esas cosas pues me bloqueo, pues a ver qué pasa conmigo y preguntarme las preguntas que tengo que preguntarme y no simplemente irme a la tele o irme a comer una hamburguesa para olvidarme de eso, ¿sabes? Y sí, y después, bueno, también hay bloqueos, o sea, cuando estás preparando un personaje, o sea, de que no sabes cómo avanzar. Y en esos momentos lo que hago es prepararme aún más, o sea, leer más, hacer más experimentos, a ver qué funciona, o sea, hay una frase, no me acuerdo de quién es, pero que dice que no existe no tener inspiración, existe no estar preparado. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, si me bloqueo, si no sé a dónde ir, pues haz más cosas, lee más cosas y algo va a salir de ahí. Sentándote en el sofá no va a salir nada. Claro. Y además, dentro de lo que significa ser actor, ¿no? Yo tengo esa visión, ¿no? De hecho, la propia palabra lo dice, ¿no? Actor, que es el que actúa, ¿no? Es que si nos quedamos en la cabeza... Y yo peco mucho de eso porque soy excesivamente racional a veces, de darle excesivas vueltas en vez de hacer la faena que toca. Pues sí. Sí. En acting no es verdad. Muchas veces, o sea, haces todo, o sea, lees y te preparas el personaje en la cabeza, pero a veces tienes que hacerlo. O sea, tú solo o con tu partner o lo que sea, tienes que probar cosas. Claro. De hecho, me viene a la cabeza, Denise, en tu podcast, que me pareció muy bonita, muy bonito el ejemplo, que hablabas de los actores americanos y no recuerdo si te lo dijo un profesor o algo, pero que comparaba el trabajo del actor como lanzar flechas, ¿no? Sí. Y me pareció una imagen muy bonita, ¿no? Porque es como... Ya la has lanzado, olvídate, ¿no? Continúa. Bueno, sí, sobre todo fue en el cine. No fue un profesor, fue a Helen Mirren, se lo dijeron. ¡Ostras! Que fue muy interesante cuando ella, claro, empezó en el teatro en el Reino Unido y entonces fue a Hollywood cuando era muy joven y empezó a hacer cine y no entendía cómo los actores de cine lo hacían tan natural, ¿verdad? Sí. Y no sé qué director fue que le dijo eso, piensa como que es una flecha.
una vez lo has lanzado y hasta olvídate de ello. Además, en el cine hay tantas cosas que nosotros no controlamos como actores. O sea, tú puedes actuar, pero luego si la edición es mala, el sonido es malo, todo es malo, Sí. no hay nada que puedas hacer. O sea, Claro. y en el cine es eso que tienes que aprender, porque en el teatro eres tú, 100%. Si lo haces mal, eres tú, y si lo haces bien, eres tú. Pero el cine tiene eso. Sí, tiene otro lenguaje, digamos. Sí. Sí. Y en relación a esto, yo siempre me lo planteo porque yo considero que cuando descubrí el teatro, cuando descubrí la interpretación, yo me transformé completamente, ¿no? Vamos, los que me conocían siempre lo saben y tengo amigos de toda la vida que me dicen, ostras, ¿cómo has cambiado, no? Porque yo era una persona, y en eso yo creo que resonaba mucho contigo también, que era súper introvertida. O sea, de hecho, a mí el hecho de ponerme delante de la clase, por ejemplo, hacer una exposición, era sufrir, era pánico, era pánico. Y ahora es otra historia, ¿no? Ahora es el disfrute. Entonces, ¿tú crees que la interpretación? Yo creo que sí, pero me gustaría saber tu visión. ¿Nos ayuda a ser una mejor versión de nosotros mismos? Sí, y esto que estás diciendo es verdad. Bueno, a mí aún me pasa. O sea, yo misma no me voy a poner a hablar delante de gente. O sea, yo como Denise. Pero si me invento un personaje o soy un personaje, tal cual, muy bien, ¿no? Y nos pasa a muchos. O sea, mucha gente que ha empezado actuación son introvertidos, o gente que no tenía amigos en la adolescencia, o gente que no se sentía cómodos con ellos mismos. Y entonces descubrieron que ser otra persona, eso les llenaba. Y la cosa evoluciona, por supuesto, no nos quedamos en la actuación por eso, pero cuando empiezas creo que la actuación es algo un poco egoísta en algún sentido. O sea, empezamos porque nos va bien a nosotros y nos calma y nos ayuda a ser otra persona. Pero si luego cuando te quedas la actuación te cambia. Y una de las primeras cosas que nos cambia es en el teatro el sentido de comunidad. Para mí eso fue lo más importante, o sea, que llegas ahí y no puedes hacer una cosa tú solo. O sea, solo la confianza que tienes que poner, por ejemplo, en tu partner en escena, eso ya te enseña mucho. O sea, tú estás ahí como si dijéramos desnudo. No desnudo físicamente, pero emocionalmente. La vulnerabilidad que tienes en el teatro o en el cine es increíble. Que mucha gente eso no lo vives en la calle o en la vida normal. Porque nosotros actores normales, ¿no? No somos muy normales. La gente normal, sí. Exacto. Sí. Y eso te enseña. Y luego en el teatro, sobre todo, más que en el cine, o sea, es todo comunidad, ¿no? O sea, tienes 1000 personas que hacen 1000 cosas y aunque sean muy pequeños, son necesarias. Y después, otra cosa que yo creo que es lo que más me ha cambiado a mí, la actuación, es... ¿Cómo lo digo? O sea, actuar es como hacer un máster en emociones y empatía. 100%. O sea, antes no entendía a la gente del modo en que los entiendo ahora. O sea, me he encontrado en 1000 ocasiones con amigos y gente que no se dedica a la actuación, que la gente es muy propensa a juzgar. Y eso está en la naturaleza humana. Pero cuando eres actor es muy difícil juzgar a alguien, porque lo primero que aprendes es no juzgues a tu personaje, ¿verdad? Sí. Y estamos acostumbrados a empatizar con villanos y a empatizar con todo tipo de personajes. Entonces en la vida real se te hace muy difícil no poder entender a alguien. O sea, si alguien hace algo que no me parece bien, yo lo entiendo. Claro. Y es muy extraño. Sí. O sea, esa empatía que desarrollas hacia todo el mundo. Sí, y tiene una belleza especial, la verdad. Yo también lo siento. Sí que es cierto, y creo que tienes muchísima razón en lo que has dicho, ¿no? de que el juicio es algo consustancial, ¿no? al ser humano, más que nada porque nuestro cerebro funciona así, ¿no? Es una máquina que tiene que procesar la realidad y para que no explote y valore todos estos estímulos que tenemos todos, tiene que hacer compartimentos, eso es así. Pero claro, yo creo que el juicio siempre tiene que llevarse desde el amor y desde la compasión, ¿no? Más absoluta. Sí. Que está claro que a veces todos los días nos puede pasar que nos frustramos, nos enfadamos y es joder. Sí, claro. Sí. Incluso con nosotros mismos, que nos damos más caña que a todo el resto. Ese es digamos, nuestro gran desafío, ¿no? Como intérpretes, creo yo. Sí, y en ese sentido también creo que en el mundo de la actuación, sobre todo ahora mismo en el cine, hay mucha diversidad que también nos ayuda, o sea, a entender a otras personas. O sea, trabajas con personas de todos los colores, de todas las preferencias sexuales, todo. O sea, hay una diversidad increíble y es genial. O sea, nos ayuda a entender a todo el mundo. Sí, es maravilloso. Y además, pues
es que te aporta muchísima experiencia de vida. Yo creo que he aprendido más psicología en este mundo que la propia formación psicológica. Entonces, te quiero preguntar, Denise, ya siguiendo también en esta línea, si tú, con todo esto que tú has recibido y que se nota que te apasiona, ¿no? Se te ve, ¿no? Esa sonrisa ahí que te llena. Si alguien quisiera adentrarse en este mundillo, ¿qué le dirías, ¿no? ¿Qué consejos le darías en plan de, mira, y esto en el podcast lo dices más de una vez, ¿no? De, esto me encantaría saberlo, haberlo sabido antes para no cometer estos errores o verlo de una manera más adecuada, ¿no? Porque desde fuera parece todo maravilloso, pero a veces todo tiene su lado oscuro. Lo primero que voy a decir es que no te metas en el mundo de la actuación. O sea, la forma en que yo lo digo es que si hay otra cosa que tú te ves que puedas hacer en tu vida y te pueda hacer feliz, haz eso. Pero si solo te puedes imaginar tu vida siendo feliz con actuación, entonces no tienes otra opción. Estás perdido. Actúa. Estás perdido, exacto. Esto lo explico en mi podcast, pero hay un escritor, un guionista que se llama Robert McKee. Y él dice que los actores son las personas más locas que he conocido nunca. O sea, porque nos metemos en una profesión que sabemos que el 90% no lo va a lograr. O sea, y sabemos que no hay trabajo, y sabemos que no vamos a actuar y que no vamos a ganar dinero. Y lo que decía, nuestro trabajo es audicionar, y no nos pagan por audicionar. Y nosotros sabemos eso y aún así lo hacemos. Entonces eso es una pasión que te tiene que mover mucho, porque si no es lo que decíamos, vas a hacer una carrera, vas a pasar 1 año, 2 años, 3 años y lo vas a dejar, y va a ser no una pérdida de tiempo porque se aprende por todo, pero lo vas a pasar mal. Se lo pasa mal siendo actor, hasta que llegas a ser famoso. E incluso cuando llegas a ser famoso también se pasa mal. Porque la gente muchas veces se piensa cuando es famoso pues tienes dinero. ¿Cuántos actores sacan una película, son famosos y luego se pasan años sin hacer nada? Claro. Es muy difícil. Entonces, bueno, esa es mi primera... La primera recomendación es que no lo hagas. Sí, no se te ocurra. No lo hagas, pero si tienes que hacerlo... Si te ha picado lo primero que diría... el bichito. Sí, si tienes que hacerlo, lo primero que diría es... Encuentra a tu grupo. Y encuentra personas, no tiene que ser tu familia, no tienen que ser ni amigos. Encuentra quizás solo una persona que te pueda apoyar. Porque necesitas esa persona que te mantenga. Es como la analogía de un globo y de esos que vuelan y luego tienes una piedra abajo que lo mantiene. Tú eres ese globo, nosotros somos actores. Y nuestra cabeza está por el aire, nos vamos flotando, tenemos creatividad, tenemos traumas emocionales, nuestro drama diario. Además, se lo comentaba una compañera actriz, perdona que te interrumpa, pero es que sí. Nuestro trabajo es de 24 horas. Porque estamos todo el rato pensando, vas por la calle, ves a uno caminar y dices, ostras, esta forma de caminar a lo mejor me viene bien para este personaje. Sí. Y es que al final dices, no puedes desconectar nunca. Es como... No, exacto, sí. Entonces, pues eso, necesitas esa persona que te mantenga y luego ya no solo en el hecho de la actuación, pero sino también en la parte más del business de la actuación. Es muy duro. O sea, lo que te vas a encontrar y necesitas a alguien que te mantenga, pues, no solo motivado, pero también que te diga quién eres. Lo que me preguntabas al principio, ¿quién eres? Bueno, yo a veces me olvido de quién soy. ¿Sabes? Sí. Necesitas a esa persona que te lo recuerde. Cuando las cosas van mal y cuando las cosas van bien. Porque cuando van bien tampoco puedes dejar que se te suba la cabeza. Que también es fácil, perder el norte a veces es fácil. Es fácil, sí. ¿Te ha pasado a ti, Denise? Te pregunto así, en plan trampa. Un poco, ¿sí? O sea, sí, no te voy a meter, un poco en el sentido, no es que se me haya subido a la cabeza, pero yo cuando estaba en Nueva York, que estaba haciendo teatro, me fue muy bien. Y hice muchas obras de protagonista y me nominaron a premios y pues decía, va muy bien, ¿no? Esto va a seguir así. ¿Qué pasó? Entonces, cuando yo me vine a Los Ángeles y hice el cambio de teatro a cine, fue brutal, la verdad. O sea, sí, ir de Nueva York a Los Ángeles fue un cambio enorme y la verdad es que fue duro. Claro, sí. Por la transición, ¿no? Y también porque... La transición y eso de ir de hacer todo y estar actuando todo el día a que vienes a Los Ángeles y estás haciendo cine y no actúas en 6 meses.
¿sabes? Y nadie te coge para nada, entonces es muy duro. Es muy sí. duro, sí. Y supongo que también la pandemia no ha ayudado, ¿no? Porque... No, ahora la pandemia, estoy bueno, sí, tienes que hacerlo tú en casa, yo hago monólogos, Claro. yo sola. Sí. Es que hacer self-tapes a todas horas, ¿no? Sí, De hecho, además, exacto. eso creo que fue uno de tus primeros episodios, ¿no? Sí. Para que... Bueno, es que ahora es lo más importante, es lo único que podemos hacer. Claro, dices que ahora es el momento de hacerlo. O sea, que Sí, fue muy pertinente. Y hay una cosa adicional que yo... A ver, barro para casa, ¿crees que no? Es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, mencionabas y digo, esto lo tengo que aprovechar. Y es que decías que para prepararte tú, como intérprete, muchas veces, claro, hay mucha gente que no lo hace, pero que lees muchos artículos científicos, también lees sobre psicología y tal. Entonces, yo soy psicólogo y a mí me ha aportado muchísimo, mucho también a nivel de análisis también, de los personajes, de como ser humano y de cómo funcionamos. Pero a ti, Denise, ¿qué te aporta esta investigación, sobre todo en relación a lo que es el trabajo tradicional del actor? Sí, sí, claro. Bueno, o sea, es lo que dices. Si no puedes estudiar actuación, no pasa nada. O sea, hay mucha gente que no puede ir a una escuela por la razón que sea, pero la formación como actor es esencial. Entonces, a mí siempre me ha apasionado la filosofía, la psicología. Yo, de hecho, en la universidad estudié filosofía también, aparte de actuación. Mira. Y lo relaciono mucho con actuación, porque es que al fin y al cabo actuación es el estudio del ser humano, ¿no? O sea, es lo que dicen, los actores son atletas del corazón. De las emociones, sí. Sí, de las emociones. Es eso, o sea, entonces psicología, filosofía, todo eso estudia eso. Y si puedes estudiarlo de todos los bandos que puedas, pues más te va a enriquecer como un actor. Y artículos científicos, pues sí, o sea, me ha tocado muchas veces, por ejemplo, hice una obra en que mi personaje estaba en un manicomio. Oh. Entonces leí mucho sobre enfermedades mentales, para tratarlas, o sea, por ejemplo, qué tipo de medicación le podrían estar dando a mi personaje. Claro. Contacté a psiquiatras. Y tienes que hacer todo eso para poder entender y vivir en la vida del personaje. Claro. Sí. Y ahora, Denise, ¿tienes ahora un proyecto activo? ¿Estás en transición? No, tenía proyectos antes de la pandemia. Sí, a mí me pilló de gira, de hecho, ¿eh? Estaba yo de gira y fue como, ala, vete para casa porque se terminó. Sí, bueno, y tenía que ser unas semanas, pero aquí estamos. Sí, sí, tenía una película con producción mexicana, pero que se grababa aquí en Los Ángeles, pero se ha cancelado, no sé si va a pasar o cuándo. Es difícil, sobre todo en el cine, porque los productores son muy, muy sensibles en qué momento se va a empezar a grabar o en qué momento van a poner su dinero. claro. Entonces las cosas pueden cambiar de una semana a otra. Si no se empieza a grabar esta semana, igual la siguiente ya no quieren meter en dinero para la película. Sí. No lo sé, pero no, ahora mismo lo que he hecho es empezar mi podcast durante la pandemia. Y es algo maravilloso. Eso es lo que me ha ayudado. Es algo maravilloso. Gracias. De verdad, bueno, a mí me parece un regalo, te lo digo de verdad, yo me lo tomo así. Quiero decir, estás compartiendo tu experiencia, tu pasión con todo el mundo y eso yo creo que para mí es como el trabajo del actor, ¿no? Es que es una entrega absoluta, sí. Entonces es como Denise multiplicada ya no solo en el escenario o en el cine, sino... Sí, bueno, exacto, es para todos y creo que también es un momento en que, es lo que decíamos, para nosotros los actores la comunidad es esencial y ahora mismo de comunidad hay poca, es muy difícil relacionarse con otros, entonces quería empezar no solo el podcast, pero esta comunidad para actores, para que nos conozcamos, podamos compartir lo que estamos haciendo, porque no hemos terminado de actuar, o sea, lo que decimos, muchos estamos actuando en casa, grabándonos monólogos, lo que sea. Tenemos que compartir eso, porque el arte es para compartir. Totalmente. Y sigues compartiendo con todos nosotros y esta es una forma de compartirte también conmigo, por lo que te tengo que dar las gracias otra vez. Claro, gracias a ti. No hago muchas cosas con España, así que me emociona cuando puedo hablar español. ¿Que no? No. Oye, pues tú tienes, no, la verdad. Tienes un acento en inglés espectacular, ¿eh? O sea, nadie diría que eres de aquí. Pues por eso no hago mucho en España. No, la verdad es que llevo 6 años aquí y no hago muchas cosas en España, entonces me hace ilusión cuando puedo hacer algo. Qué maravilla. ¿Y te fuiste ya allí sabiendo inglés o no?
Pues muy poco, y eso fue una de las cosas que fueron más difíciles, Claro, sí. imagino. Porque es difícil cuando no sabes inglés y vas a estudiar, sabes, economía o business o lo que decíamos, ¿no? Solo tienes que escuchar, escribir, pero en una actuación tienes que ir ahí a las 8 de la mañana y explicar todos tus traumas en inglés. Claro. Y dices, oh no. Así que sí. Bueno, pero bueno, la inmersión yo creo que ayuda muchísimo, ¿no? Si no, porque tienes que hablar por fuerza o si no, no sobrevives, no tiene más. Bueno, obviamente tuve que tener un accent coach. Porque es muy difícil llegar a hacer un acento americano o británico si no tienes a alguien que te guíe. Claro, claro. Sí. Y ya un poco para cerrar un poco el broche de toda esta entrevista, a mí me gusta hacer dos preguntas que tengo que confesar que las copié del podcast de Tim Ferriss, que si no lo conoces es el autor de la Semana Laboral de 4 Horas, que es un life coach y también, bueno, maravilloso y que merece mucho la pena leerlo porque habla un poco de todo, de salud holística, de todo, bueno, en fin, él toca muchos palos. Entonces, las dos preguntas son, lo primero, un libro que consideres que te ha cambiado la vida y luego un objeto que hayas comprado a lo largo de tu vida, de menos de $100, que también haya supuesto un impacto muy positivo en tu vida. Sé que es difícil, pero bueno, vamos a empezar por lo del libro. Es difícil. Mientras, el libro es fácil. Sí, sí, hay gente que no lo tiene tan claro, Sí. ¿eh? No. A mí me cuesta un montón decidir, porque a mí soy un lector empedernido, entonces decidir un libro solo es como... Sí, no, es muy difícil. Hay muchos libros que me han cambiado la vida, pero bueno, lo voy a llevar a actuación, ya que estamos hablando de eso. De hecho, mira, tengo aquí un libro justo de adaptación de Chekhov. Oh. Sí, ese me gusta. El libro que me ha cambiado la vida, que es muy poco conocido, se llama And Then You Act. Sería como Luego Actúas. Y la autora es Anne Bogart. Ah, de Anne Bogart, sí. Y es claro, aquí una directora. Nos ha llegado, creo. No sé si está en versión española, la verdad es que nunca lo he encontrado en español, pues no pero sé supongo que estará... No sé si existe en la versión española, pero bueno, libros de Anne Bogart sí que hay alguno. Lo Sí. investigaré. Este es un libro increíble. Bueno, ella habla en este libro de el papel del actor en la justicia social. Entonces, lo que un actor le debe a la sociedad, como si dijéramos, y lo que la sociedad le debe al actor. Es un libro muy interesante si eres un actor. Qué maravilla. Me recuerda un poco a la filosofía de... Bueno, conoces a Ariane Mousquin de Théâtre du Soleil, que es, pues, Sí. yo vi un documental sobre el trabajo de su compañía y ella decía algo muy parecido, ¿no? Que es muy Sí. importante que el actor sea responsable de que al final está en conexión con la sociedad y con el Estado, ¿no? Entonces, de devolver lo que la sociedad le da a la propia sociedad. Sí. ¿no? Sí, al fin y al cabo, ¿por qué haces lo que haces? O sea, no es solo entretenimiento. Estamos aquí para enviar un mensaje, ¿verdad? Explicar al menos la verdad y cambiar las cosas. Y el arte es muy, muy poderoso en ese sentido. Toda la razón. Y ahora la parte complicada del objeto, Denise. El objeto, eso es muy difícil. Sí. La verdad es que no soy mucho de objetos. O sea, las cosas que me cambian la vida son personas y... Entonces, objetos libres. Claro, pero puede ser sí, algo muy práctico, ¿eh? Sí. Yo te puedo poner un Sí. ejemplo, ¿no? Alguien que vi yo en una entrevista que decía, no, a mí una cosa que me aportó mucho es encontrar una mochila con la que pude llevar mi vida a cuestas, ¿no? ¿Sabes? Sí, bueno, lo que te puedo decir que es lo que más he usado y lo que más me ha ayudado también en el mundo de la actuación Sí. es mi ring light. Es mi luz. Sí, sí. Las que son redondas, sí. Esas como O las sea, que son de aro. sí, es la mejor compra que he hecho. O sea, eso en los self-tapes es lo que más me ayuda. Si te quieres tomar fotos, tienes que tomarte fotos para una audición o lo que sea, para grabar monólogos. Es la mejor cosa que... O sea, da igual lo que tengas, si no tienes un fondo, si no tienes nada, pero la luz es muy importante para que te vean. Ahora que dices Eso esto, me hizo muchísima gracia, creo que fue en tu Sí. segundo episodio, que dijiste que hablabas del fondo, de hecho. Que robaste una manta, ¿verdad? En un viaje de Nueva York a Los Ángeles. Que dices, Sí, no, mira, bueno, este fondo es es que- maravilloso, esta mantita puede ser maravillosa. Es que aquí son muy, muy estrictos con los fondos que quieren. No sé cómo es en España, pero aquí Aquí quieren no, un para color nada. muy estricto. ¿No? Pues aquí tiene que ser o azul o gris clarito.
Entonces yo cuando me vine de Nueva York a Los Ángeles me vine sin nada. Claro. Y en el avión la manta tenía ese color, entonces la cogí. ¿Ves? Es el trabajo del actor, ¿no? Estoy diciendo, esto me sirve también para Sí. grabar. Pues me dio muchos papeles la manta. Ostras, pues que mira qué bien. Había que Sí. robarlo. Claro. Pues nada, Denise, me gustaría preguntarte ya, para quien no te conozca, pues simplemente dónde te encontramos, de tus redes, en tu podcast. Bueno, sobre todo estoy en Instagram, en mi personal, que es Denise Borràs Trepat, y luego está mi podcast, The Actor's Vow, y luego tengo mi página web también, de deniseborrastrepat.com y theactorsvow.com. Sí. De hecho, perseguiré hasta la muerte a quien no la siga, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias. Y nada, Denise, darte las gracias una vez más. Me ha encantado tenerte en el programa. Decirte que, bueno, si necesitas cualquier cosa, aquí estoy para lo que quieras. Si necesitas comunidad española, aquí estamos, apoyando. Muchas gracias. Apoyando a la distancia. Muchísimas gracias a ti. Y nada, gracias a todos por seguir este episodio. Recordad que está disponible tanto en Spotify como en iTunes y en iVoox. Gracias por escucharlo. También podéis contactar conmigo por redes sociales, tanto en mi perfil personal, que es @carlosiar, como en el perfil personal de Rompiendo el Límite. Muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en próximos episodios de Rompiendo el Límite.